Leticia, muchas gracias. Un saludo a todos los que participan en este curso. Bienvenidos, muy motivados para este encuentro que vamos a tener el día de hoy. Bueno, entonces voy a compartir nuestro trabajo del día de hoy, iniciando un repaso que estamos seguros será de gran utilidad. Bueno, entonces, ¿me confirman si ya lo están viendo? Sí. Gracias. Entonces decía que íbamos a hacer un repaso retomando el contenido de la lección 10 y de la lección 11 con respecto al tema de los verbos compuestos, ¿cierto? Quería hacer un refresh para manejarlo correctamente. Entonces habíamos visto en la lección anterior una segunda parte de verbos compuestos, entonces quise reunirlo la lección de la primera parte y la segunda parte y tratar de retomarlo nuevamente. Entonces habíamos dicho que estos verbos compuestos los estábamos mencionando porque cuando hacíamos los verbos en imperfecto, en tiempo imperfecto, pues se nos presentaban algunas cositas que teníamos que dominar. Entonces decíamos, en primer lugar, que en el griego koiné del Nuevo Testamento, existen muchos verbos formados por la unión de una preposición más un verbo. Eso es lo que estaríamos llamando nosotros un verbo compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque utilizamos, en primer lugar, utilizamos una forma, una preposición regularmente, en la gran mayoría de ocasiones, tomamos una preposición, hasta aquí estoy aumentándola con un azulecito, ¿cierto? Y junto a esa preposición unimos un verbo en una forma simple, ¿cierto? Estoy poniéndolo aquí con azulito. Y esa unión, esa fusión entre preposición y un verbo simple es lo que llamaríamos en un verbo compuesto. Bueno, entonces de esa manera vamos a ver que cuando tengamos en estos casos un imperfecto con un aumento, este aumento, la categoría aumento es el aumento, que la adición que le hacemos al verbo, ¿no? Se encuentra normalmente después de la preposición. Entonces, si hicimos una ubicación entre este, diríamos yo que estoy poniendo como una flecha, a ver, permítame, entre la preposición y el verbo simple, ahí vamos a ubicar el aumento normalmente. No se hace al principio, sino en la mitad entre preposición y la forma del verbo en estado simple. Entonces, este aumento se encuentra normalmente después de la preposición, ahí puse la flechita, la cual en un grupo amplio de preposiciones pierde la primera vocal. Entonces colocamos un ejemplo. El verbo apolío, por aquí puse aquí un grabatico abajo, apolío, que es el verbo soltar, perdón. Entonces tiene una preposición que era apo, ¿cierto? Y la forma simple del verbo que es lío. Entonces podríamos, si pusiésemos resaltado apo, que es la preposición, ¿cierto? Preposición, estoy poniendo aquí la preposición, y con otro color vamos a colocar con azul el verbo. Entonces estoy viendo preposición y verbo. Entonces encontramos que el verbo está armado de dos partes, de dos lugares, de dos cosas. Una se llama la preposición, la otra se llama el verbo. Entonces este verbo apolio está en presente indicativo activo. Cuando estaba colocando ahí abajo decía, el verbo apolio significa soltar en presente indicativo activo, ¿correcto? Entonces, nos estamos preguntando que esta partícula, este verbo apo más lío, ¿cierto? ¿Cómo se forma el imperfecto? Colocamos. Entonces estamos diciendo que pasamos de presente a imperfecto. Entonces, ¿cómo se forma el imperfecto? Este imperfecto se forma aquí. Entonces decíamos, en primer lugar, la preposición que teníamos apo, ¿cierto? Apo,
está armada de alfa, pi y omicron. Esa O caía, se caía, ¿no? Entonces, perdón, yo aquí creo que generé un tachón, un momento, del otro plantilla. Entonces, de la APO se cayó y quedó up, la alfa y la pi, ¿cierto? De la preposición, ¿no? Se cayó la omicron. Y situamos de otro colorcito la raíz del verbo, en este caso es li, la raíz, y encontramos en la raíz que entre la preposición y la raíz aparece una E, vamos a poner aquí con una flecha, a ver si me hago entender, perdón, epsilon en rojo es el aumento. Entonces tenemos la preposición que se le cayó un pedacito, le cayó una O, pero ahí fue reemplazada, sustituida por el aumento. El verbo como empezó por consonante, lío, entonces tiene un aumento que es un aumento con epsilon, ¿cierto? Y al final, vamos a encontrar, voy a ponerle como una curvita a la desinencia, ¿cierto? Entonces tiene varias partes. Entonces, la preposición, después el aumento, la raíz y la desinencia. Entonces, pasamos de haber leído apolío, que es el soltar, ¿cierto? A apelíon, que vendría a ser la forma de un verbo en imperfecto, que sería, si era soltar en presente, pues pasará soltaba, ¿cierto? El verbo en imperfecto. Este ejemplo de apolío se va a encontrar en un gran número de verbos compuestos que en su forma de la preposición se le cae una O. Es un grupo grande, amplio, diríamos, ¿cierto? Entonces, de apolío pasamos a apelíon. ¿Ve cómo cambió? Cambió el verbo. Bueno, listo. Entonces ahí tenemos una forma de los verbos compuestos inicial que tienen una cantidad bastante amplia de verbos, pero como este nos serviría de ejemplo. Pero también encontramos en segundo lugar, aquí vamos a ubicarnos en el segundo momento, digamos que este era el primero, pasamos de aquí del primero, pasamos al segundo, decimos, pero también, sin embargo, la preposición, y encontramos dos tipos de preposiciones, peri y pro, el segundo ejemplo, que no tienen esa pérdida, no pierden la vocal final delante del aumento, ¿correcto? La anterior sí se le caía. En este hay dos ejemplos en los que no se les va a caer la preposición. Quedan completicas. O sea, peri no la tocamos, pro no la tocamos, queda exactamente igual. No pierde la vocal final del aumento, lo que daría el siguiente resultado. Entonces, vuelvo y presento aquí, por ejemplo, peri estoy aquí recalcando, peri es la preposición, no le pasó nada, no se cambió, no se modificó. Y en segundo lugar, pongámoslo con un azulito, encontramos la raíz verbal, la pongo aquí en azul, del verbo agó. Entonces tenemos peri, la preposición, agó es el verbo en su forma simple, ¿correcto? Entonces aquí encontramos, digamos que la primera presentación del verbo periagó en presente indicativo activo, periagó, la forma del verbo sería el verbo llevar, ¿sí? Llevar. Y cuando pasamos del presente al imperfecto, al pasado, ¿cierto? Entonces, fijémonos un par de noticas. La peri,
preposición se quedó quietecita. Estoy aquí poniéndolo aquí como en un morado, ¿cierto? Peri, no le pasó nada, no tuvo ningún cambio, ninguna modificación, ¿cierto? Y en rojo estamos viendo la raíz verbal del verbo ago. Mire, esta es la raíz, aquí la estoy poniendo con un asterisco, no se vayan a confundir, es solamente para señalar que estoy hablando de el verbo ago, ¿cierto? Y ese ago se convierte en eg, eta y gamma, ek, diríamos. Esto es lo que estoy señalando yo acá. A ver si voy siendo lo suficientemente pedagógico. Entonces, lo que está en negro es la preposición. Lo que empezamos a poner en rojo es la raíz del verbo, ¿correcto? Y la parte final, digámosle que con otro colorcito para que nos quede distinto, pongo aquí un churumbelito, una zigzag, ¿cierto? Que es la desinencia, cómo terminó. Entonces, de haber visto preposición peri con el verbo ago, ¿cierto? Que en presente indicativo es periago, vamos a ver que el imperfecto sería periegon, 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 ¿correcto? ¿Qué pasó? Mire que el verbo que es ago, que inicia por vocal, ¿cierto? Por alfa, ¿cierto? Por alfa. Esa, como experimenta un cambio al imperfecto, esa A se volvió eta, ¿correcto? Y de la raíz que era A más gamma, ac, se volvió ec. Y la desinencia es on. Entonces, cuando hacemos el imperfecto, decimos periegon. No es fácil, no es difícil, perdón. Es muy fácil, es muy sencillo solamente reconocer la parte de la preposición y la raíz del verbo, ¿correcto? Y así estamos formando este segundo ejemplo con periego de las preposiciones que no experimentan ningún cambio. ¿Vamos bien? Voy retomando las ideas fundamentales. Y ahora voy a ponerlo, por ejemplo, con azul, el otro ejemplo básico, que sería la preposición pro, estoy aquí colocando pro, más el verbo, en este caso va a ser probaino, que en presente indicativo activo sería ir adelante, ¿no? O adelantar, pro más vaino, ¿cierto? Y estamos viendo que el verbo, a ver, yo pongo aquí otro color para que veamos el cambio. La preposición, que estoy poniéndolo en moradito, no tuvo ningún cambio, se mantuvo igual, pro, y después encontramos, en segundo momento, la raíz que la puse en rojo, ¿cierto? Vain, del verbo vaino, que queda solo la raíz, que es vain, y la desinencia, en último momento, que sería la letra omega. Entonces encontramos pro e vaino, que significa ir adelante. ¿Cómo formamos el imperfecto? Entonces, la preposición no se toca, quedó igualitica. Voy aquí a ponerle pro, se quedó igualitico, no tuvo ningún cambio. Después, la raíz, que es vain, está en rojo, se mantiene. Y entre la preposición, el pro, y la raíz, que es vain, aparece, voy a ponerlo con otro color, y un verdecito, nos aparece, poniendo una flecha en verde, a ver si me hago ver correctamente, aparece el aumento. Entonces, antes era pro vaino, ahora va a quedar pro vai, y la terminación, estoy poniendo aquí la primera persona, sería pro vaino, ¿correcto? Entonces, igualmente, este verbo compuesto tiene dos partes, una que es la preposición, dos, el verbo en su forma simple, como el verbo empezó por
porque por consonante, entonces va a tener un aumento, que es esa E que está entre la pro y el bind, bind y la desinencia on. Entonces aquí vamos a encontrar que el verbo en presente, que era ir adelante o delante, entonces el imperfecto se va a hacer que se adelantaba, ¿no? O iba hacia adelante. Entonces aquí vamos a ver cómo del presente, por ejemplo, recapitulo, de apolío, entonces el imperfecto va a ser de soltar, soltaba, de periago, pero periago, ahí está periago, del verbo llevar, llevaba, y de proebainon, de adelantaba o de ir adelante, adelantaba. Indudablemente, pues la raíz se mantiene, la raíz verbal, ¿cierto? Pero sí se modifica el verbo en su comportamiento en esta primera explicación sobre verbos compuestos, apolío, periago y probai. Bueno, no sé si de aquí hay alguna duda, pregunta, aclaración, o si no, pues continúo con la segunda parte de este repaso de los verbos compuestos. Entonces me agradecería, como estoy aquí compartiendo, si me indican si tenemos alguna duda, pregunta, aclaración, o continúo. Ok, adelante. En el chat no hay ninguna pregunta. Bueno, Leticia, muchas gracias. Entonces voy a dar el segundo momento, el segundo paso, que va a ser la siguiente slide, que nos ayude a mostrar. Perdón, yo borro estos tachones que he puesto para que no nos confundamos. Bueno, he puesto unos rayones que se quedan ahí pegados, pero ya los vamos eliminando. Bueno, entonces hemos hecho un par de ejemplos de cómo se comporta el verbo compuesto, ¿no? Un verbo compuesto que está formado por una preposición y una forma simple. Vamos a un segundo momento, un repaso de cómo aparecen estos verbos, porque estamos pensando en verbos que combinados van a ser su aumento, su imperfecto. Bueno, entonces también encontramos en una segunda slide algunos prefijos de verbos compuestos que sufren distintas modificaciones al final de la consonante, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, y entonces tenemos el verbo vaino, vaino que significa salir o partir. En presente indicativo, ec vaino, y la forma del verbo, que cambia, que se modificará frente a la forma en imperfecto en pasado. Este imperfecto tiene un cambio. Mire que la forma del verbo tenía la preposición en ec, perdón que aquí no me cogí eso, estoy aquí poniéndole en rojo, la preposición ec, ¿cierto? Y esa ec vaino experimenta un cambio, una modificación, cuando construimos el imperfecto, porque la preposición se modificó, dejó de ser ec y se convirtió en ex, Entonces aquí, ¿cómo formamos este verbo? Preposición, que antes era ec, ahora es ex. En azul estaba colocando la raíz del verbo vaino, que la raíz sería vain, ¿cierto? Y entre la preposición y la raíz encontramos, nuevamente voy a poner aquí con un colorcito, digamos que sea verde. Entre la preposición y la raíz encontramos una E, una epsilon, que formó el aumento. Entonces encontramos ets, se, bain, y la desinencia
la desinencia, que en este caso será on para primera persona, ¿cierto? Entonces encontramos que el verbo se formó etsebainon para formar el imperfecto. Pero viene un detalle. Si usted viene a encontrar nuevamente otra forma verbal en presente u otros modos, entonces el prefijo se devuelve a su forma anterior, que sería ets, ¿no? Bueno, esa explicación en el vocabulario estaba en la lección número 4. Bueno, entonces cambio de ets a ets porque se convirtió en imperfecto, ¿correcto? Ese fue el cambio que tuvimos ahí. Primer ejemplo de esta segunda slide. Bueno, enumerémosla con un 1, donde X se volvió ets. Ese sería el cambio que tuvo. Segundo ejemplo en esta segunda slide tiene que ver con, estoy viendo una número 2, preposición, igualmente la preposición en, voy a ponerla aquí como en color rojo, a ver si me hago entender, mire. Número 2, estoy señalando circundado en rojo la preposición en. Esta en experimenta un cambio. ¿Cuál va a ser cambio? Que se va a convertir en algunos casos en. A ver si me hago aquí con una flechita. Entonces, la preposición en, se volvió con M. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque resulta que la preposición se encontró frente a unas labiales, unas consonantes labiales que pueden ser pi, beta o fi, las tres, que se transforman en em. Por ejemplo, entonces, vamos a ver que se transformó en vaino. Segundo ejemplo, picto o enfanizo. Si ustedes se dan cuenta, los tres están igualitos a la preposición que en vez de en se vuelve em. ¿Correcto? Entonces, la segunda preposición particular. Pero resulta que aquí estamos formando esto que estamos en vaino o en pipto o en fanizo. Esto es presente de indicativo. Le damos una P. Aquí. Presente. Colocando aquí con un azulito, indicando que aquí estamos viendo ejemplos de presente. ¿Cierto? Pero la preposición recupera su forma original cuando se produce un aumento. Entonces, fíjense que eso que había sucedido, que había pasado, porque la preposición se cambió cuando apareció una consonante labial que era pi, beta o fi, se devuelve y va a convertirse, voy a ponerlo aquí con rojo, el imperfecto en este caso, en la raíz vain, igual ya lo hemos hecho, ets más el aumento, etsevainon, ¿cierto? Entonces teníamos vaino es montar, y en el imperfecto, pues montaba, ¿cierto? Es el que estamos señalando acá. Igualmente, con el verbo empipto, aparece una preposición con n, en la raíz pit, ¿cierto? Y entre una y otra, bueno, aquí no lo puse, voy a ponerlo para que lo veamos igualito. Perdón, me devuelvo con una flecha en verde para decir el aumento, etsebainon, o aquí en amarillo y una flecha verde, etsepipton, ¿cierto? Entonces, si el verbo es pipto, en lugar de, pues estaba en lugar de, o también el verbo en raíz
Fanny, y ese Fanny tiene también un aumento entre la preposición y la raíz. Enfanison, enfanison. Bueno, entonces estamos viendo tres ejemplos de imperfecto. Estos tres últimos, enebainon, enfanipton o enfanison, son imperfectos, ¿cierto? Entonces la preposición se devolvió a una forma anterior, ¿correcto? Bueno, por último, el número 3, en este repaso de las verbos compuestos, poniendo aquí en un rojo un poco distinto. Por último, la modificación que sufren las preposiciones en el verbo compuesto, que se producen cuando el verbo con el que se combinan lleva un espíritu áspero, un espíritu fuerte. Voy a ponerlo aquí con rojo, ¿cierto? Y como ejemplo poníamos otro verbo que el verbo apo se mezcla, se combina con el verbo jaireo, que tiene aquí un rojo, para poner aquí encima del rojo, un espíritu fuerte, jaireo. Esta fusión de apo más aireo hace que la consonante pi se devuelva y se convierta en fi. ¿Por qué pasa eso? Porque resulta que el antecedente de pi es fi. Cuando hicimos un ejercicio anterior con los verbos en el futuro, habíamos hecho una tablita, ¿cierto? ¿Recuerdan? Donde nos damos cuenta que en la escala de las labiales, ¿no? Pi, beta y fi, mira, aquí lo estaba también mencionando, el antecedente, miremoslo aquí en el número 2, ¿cierto? De la pi es la fi. Entonces, por eso se convierte en esa experiencia, porque el verbo en su forma, en su radical inicial, utiliza un espíritu fuerte, un espíritu áspero. Entonces, ese hace esa modificación. Entonces, queda afaireo en su formación de presente indicativo. Con lo cual, se va a modificar o va a cambiar, aquí con un color verde, el imperfecto de este verbo, que será aferion. Aferion. Bueno, entonces hemos visto tres ejemplos y colocándole, puse las raíces porque la vez pasada me habían quedado, no sé si con alguna pregunta o duda, sobre cómo se comporta el verbo compuesto cuando tenga del presente al imperfecto, al tiempo pasado, ¿no? Cómo se comporta. Bueno, entonces esta recuperación, repaso de dos formas de expresar o de contar cómo los verbos se unen, se llaman verbos compuestos porque se unen de un prefijo con una raíz verbal. Bueno, entonces con esto completamos nuestro repaso en esta parte de los verbos, específicamente retomando el verbo en imperfecto. Ya después, para la próxima semana, vamos a hacer una tablita en la cual vamos a mostrar un desarrollo, una comparación entre un verbo en presente, un verbo en imperfecto y uno en futuro, cómo se comporta. Vamos a tratar de hacerlo como un segundo ejercicio de repaso para la próxima semana. Ya con este vamos a retomar entonces la siguiente parte de nuestra lección. Si no hay dudas, preguntas o aclaraciones, entonces voy a continuar. Espero a ver si me confirman si hay alguna pregunta en el chat o en el grupo de los participantes. No, no hay preguntas. Leticia, muchas gracias. Bueno, entonces, con esta explicación que estamos queriendo asumir en este momento, entonces me voy a dirigir al contenido de nuestra lección número 12. Permítame
Quito estos tanchones que hemos puesto. Yo sé que ustedes generosamente van a entender que yo hago todos estos garabatos para tratar de sostener la explicación de lo que estamos queriendo decir. Bueno, entonces, apreciados estudiantes, vamos ya avanzando, caminando esta lección número 12 correspondiente a esta fecha del 26 de noviembre. Bueno, ya hemos avanzado muy bien, les cuento. Mis estudiantes en la universidad normalmente alcanzan hasta la lección 12. O sea que nosotros vamos un poquito más adelantados, hemos trabajado más, muy bien, y de todas maneras con los repasos que vamos haciendo y los ejercicios, esta semana también habíamos puesto unos ejercicios en la lección 11 y también hemos presentado algunos ejercicios para acompañar lo que vamos a explicar. Bueno, entonces continúo presentando aquí. Voy a la siguiente slide, si me permite. Aquí vamos a ver en la lección 12 el verbo desatar, el verbo lío, en otro modo que se llama el modo imperativo, ¿no? Imperativo del tiempo presente de la voz activa. Bueno, nosotros conocemos en todas las lenguas el uso imperativo, porque el uso imperativo es el modo en el que las mamás y los papás hablan, ¿no? Báñese, vístase, ¿no? Ponga tal cosa, etcétera, etcétera, el modo imperativo. Bueno, hay una particularidad, una cosa muy, diríamos, no tan extraña para el griego, tal vez para nosotros en español, que el tiempo el modo imperativo del tiempo presente de la voz activa de este ejemplo del verbo desatar, solamente, voy a poner aquí una nota, solamente tiene segunda singular, una 2S significa segunda persona singular, y tercera singular. ¿Sí? Bueno, quedaron como garabateados esos dos, pero bueno, es una E, es un 2E y 3E, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a mostrar? Que no encontramos, pongo una X, no encontramos primera persona ni en singular ni en plural, no hay, ¿cierto? Solamente va a haber segunda persona singular y plural y segunda singular y plural. Entonces vamos a ver cómo funciona el verbo. El verbo implica una orden, ¿no? Una orden. Entonces si el verbo desatar, yo desato, entonces encontramos en segunda persona singular, lie. Lo estoy colocando, voy a ponerlo con otro color, para que lo vean, ¿cierto? Lie tiene un circunflejo, un acento circunflejo, y se lee lie. Segunda persona. También encontramos en la tercera persona del singular, poniendo aquí también una lie. Entonces encontramos segunda persona singular, lie. Tercera persona, lieto. Entonces correspondería a desata tú, segunda persona, y tercera, desate él. Entonces, desate tú, desate él o desate ella, en el singular. Y ahora en el plural, vamos a ponerlo aquí en la otra, frente al plural, segunda persona plural, liete, ¿no? Desatad vosotros o desatad vosotras. Y el plural, tercera plural, ponerlo aquí una flechecita en azul, lietosan. Puse ahí el acento en rojo, lietosan. Entonces retomo, y ojalá algunos participen leyéndolo. Entonces retomo nuevamente. Imperativo presente activo de segunda singular, lie. Tercera en singular, lieto. Ahora pasamos al plural, liete. Y tercera
lietosan, lietosan. Bueno, entonces queremos que lo leamos con varios de nuestros participantes, al menos un par de compañeros y compañeras que deseen ayudarnos a leer y a ver cómo sienten la lectura de este imperativo presente activo. Bueno, entonces, ¿quién se quiere postular a acompañarnos y a leerlo? Estamos esperando con emoción que nos ayuden. A ver, ¿quién quiere participar? El verbo en imperativo, donde están las órdenes, ¿no? No sé si están tímidos, ¿estamos tímidos? A ver, uy, sí, muy bien. Aquí apareció Joel Wilches. ¿Correcto, Joel? ¿Listo? Danos. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. A Buenas ver, tardes, bienvenido. Dale. gracias. Lie, la tercera persona en singular, lieto. Segunda persona en plural, liete. Y la tercera persona en plural, lietosan. Joel, hagamos un ajustecito. En la segunda persona del singular, el acento está sobre la Y, ¿no? Sobre la U. Entonces se leería liete, liete. ¿Correcto? Vuélvemelo a hacer, por favor. ¿Me ayudas? No sé si lo vimos. Joel tiene cerrado el micrófono. No sé si me está escuchando. Bueno, ya hice esa corrección, un detallito, para leerlo en la segunda persona singular. Liete. No liete, sino liete. ¿Correcto? El acento está sobre la Y, sobre la U. ¿Correcto? No sé si hay algún otro que desea también leerlo para que lo leamos. Joel comunica que se había cerrado el micrófono, por eso no pudo responder. Ya, de acuerdo, sí, estaba viendo que se había mutado el sonido. Bueno, listo, no importa. Muchas gracias, Joel, por tu participación. Y entonces vuelvo y recargo. Es importante, por ejemplo, nosotros cuando pasamos del castellano al griego, tenemos que empezar a hacer el esfuercito de que la carga tónica que se está señalando en cada una de las palabras, ¿cierto? Pues a veces no coinciden del todo con la lengua castellana, entonces tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces vuelvo y menciono que el imperfecto presente activo en segunda singular era liete. ¿Sí ven? La carga se hace sobre la Y, liete. En tercera, lieto, por eso lo puse en rojito, el acento agudo. En segunda plural, liete, liete. Y en tercera plural, lietosan. Si se fijan ustedes que la desinencia entre la tercera singular termina en eto, tengo aquí un azul, y se fijan que se parece también la primera parte de la desinencia, es casi que igual, lieto, lieto y lietosam, amplía en la tercera persona del plural la terminación am, ¿no? Entonces queda lietosam, pero eso es muy similar, es casi que igual. Entonces diríamos en español, en castellano, segunda singular desata tú, segunda persona singular. En tercera, desate, desate tú, desate él o desate ella. En segunda plural, desatad vosotros o desatad vosotras, cualquiera de las formas, tanto femenino como masculino. Y en tercera, desaten ellos o desaten ellas. Bueno. Y pues, ¿qué es lo que tenemos que nosotros asumir o retomar en la praxis y en el reconocimiento?
Estas desinencias, voy a poner aquí con un colorcito rojo, la desinencia propia de el imperativo que terminan para la segunda, eto para tercera singular, también aquí pongo aquí un rojo resaltando la desinencia, ete y etosam, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos que practicar para identificar un verbo que esté conjugado en imperativo presente activo? La desinencia para segunda, para tercera eto, tercera singular, ete para segunda plural y etosan para tercera singular. Entonces, esas desinencias que puse yo en color amarillo y resaltado aquí con un rojo son las que nos van a ayudar a identificar una conjugación en modo imperativo presente activo. Y entonces, de la misma manera, con cualquier otro de los verbos que ya vamos empezando a reconocer, el verbo blepo, ¿no? Miremos, vamos aquí a poner un ejemplo, poniendo aquí en rojo el verbo ver. Estoy escribiendo blep, que es la raíz, y pongo un guioncito didáctico, lo cambio de color, eso. Ese guioncito es didáctico, ¿no? La palabra se escribe blepo, tiene un acento agudo, blepo, presente indicativo activo. Entonces, si hiciéramos el mismo ejercicio que con lío, que hicimos lie, lieto, liete y lietosam, ¿cierto? ¿Qué quedaría si nosotros conjugáramos en imperativo presente activo ya no al verbo lío, desatar, sino al verbo ver, blepo? ¿Quién nos quiere leer cómo sonaría el verbo blepo? Aquí estoy colocando un pequeño gradito adicional de nombre, ¿no? ¿Cómo leeríamos imperativo presente activo del verbo ver, que es el verbo blepo? Entonces lo conjugaríamos en segunda singular, en tercera singular, en lieto, es lo que puse en rojo, ¿cierto? Entonces yo diría, del verbo presente indicativo activo, blepo, al pasarlo a imperativo, segunda persona, sería que blepe, blepe, ¿correcto? Segundo, perdón, tercero, sería lietosan, lietosan, plural, liete, y tercera, lietosan. He colocado lo que hemos puesto en amarillo como la raíz. ¿Quién me quiere ayudar y retomar el blepo? A ver, ¿quién me dice blepo? A ver, mucho ánimo y participamos para que todos nos escuchemos, si les parece, para que no se aburran con el profesor, sino que el profesor les haga de participar en cada una de las actividades que vamos teniendo. ¿Quién quiere acompañarnos? Muy bien, Wilfredo. Muchas gracias. Bienvenido. Ok, profesor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Entonces estoy señalando la raíz que vamos a leer y la terminación, que son las desinencias que estamos colocando ahí con el amarillo, ¿correcto, Wilfredo? Entonces ayúdanos a ver. Perfecto. A ver. Blepe. Blepe, muy bien. En Imperativo. segunda singular. Ajá. Ahora tercera. Tercera persona singular sería blepeto. Blepeto, sí señor. En segunda singular plural sería blepete. Blepete. No. Sí, perdón. Estaba viendo Está bien, está bien, está ya, bien. blepete. Ajá. Blepete, sí, plural. En Segunda. tercera singular plural sería... Plural. Plural, perdón. Sería blepetosan. Blepetosan. Entonces el acento sería después de la P, entonces quería blepetosan.
Blepeto-san. Perfecto. Perfecto, profesor. muy bien, Wilfredo. Eso lo has hecho espectacular. Bueno, vamos Ok. a tratar, muchas gracias, con otro verbo. Quiero afianzar un poquitico con el verbo, uno de los verbos que ya hemos visto en los ejemplos los verbos anteriores, ¿cierto? Teníamos por allá en la lección número 9, teníamos algunos ejemplos. Después del verbo blepo, teníamos el verbo escribir, el verbo grafo. Voy a ponerlo por acá, aquí a un ladito, a ver si lo vemos. Gamma, rho, alfa, pi, y omega, que es la desinencia. Voy a ponerlo en otro color, la desinencia, para que lo veamos. ¿Correcto? Tiene un acento agudo. Entonces es el verbo escribir. Yo escribo, grafo, ¿correcto? Entonces vamos a señalar cuál es la raíz que utilizamos aquí. Estoy colocando aquí con verde, la raíz, graf, ¿correcto? Y la desinencia en omega. Bueno, y si hiciéramos el mismo ejemplo con el verbo escribir, yo escribo, grafo, ¿cómo lo leemos en el imperfecto presente activo? Entonces yo lo voy a leer, sería grafe, segunda persona, grafe, tercera, grafeto, segunda plural, grafete, y tercera, grafetosan, ¿correcto? Entonces, a ver, ¿quién nos ayuda a leerlo? Por favor, ¿quién nos dice? A ver, ¿cómo lo hacemos? Otro estudiante que esté animado a leer con nosotros la forma del verbo escribir. Yo escribo, grafo, convertirlo a leerlo en imperativo presente voz activa. Exactamente, utilizamos las mismas desinencias. Correcto, eso aparece aquí Elizabeth Antonia. Muy bien, Elizabeth. Vamos entonces a leerlo. Ayúdanos. Muy bien que se animen, muy bien. ¿Tienes abierto el micrófono? Hola, hola. Ahora, sí señora. Sí. Muy bien, Elizabeth. Muy bien, Es, muy bien. es grafe, Correcto, segunda grafeto, persona. Era feto, muy bien. grafete, 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 correcto. grafetosan. Grafetosan. Muy bien, Elizabeth, lo has hecho perfecto. Ven, en estos tres ejemplos, muy amable Elizabeth, como si reconocemos la raíz del verbo, ¿cierto? Ya lo podemos conjugar de otras maneras, en este caso, en el imperativo presente activo del verbo lío, o el verbo blepo, o el verbo grafo, y así podríamos seguir recorriendo algunos más ejemplos de vocabulario, dioco, ejo, colío, lego, lío, pempo, bueno, etcétera. Y si reconocemos la desinencia frente a la raíz, entonces ya fácilmente lo podemos desarrollar. Bastante bien, ¿no? Bastante fácil, sencillo. Yo les digo a mis estudiantes que griego es fácil, muy fácil. Hay que ponerle atencióncita a las cosas particulares, pero es fácil desarrollar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a reconocer el imperativo presente activo? Mirando las desinencias, los que están en amarillo. Eto, ete y etosan, y a eso le agregamos la raíz del verbo. Correcto. Bueno, lo hemos hecho bastante bien con varios de los participantes. Muy fácil.
Entonces, segunda persona singular, tercera singular, segunda plural, tercera plural. Bueno, no sé si de eso hay alguna duda o si no, me voy a dirigir a la siguiente temática. ¿Qué tendríamos que hacer de practicar? Coger la lista de los verbos y conjugarlos en imperativo presente activo, ¿no? Como estaban en la lección 13, la lección 10, 9, 10 y 11. Nos ayudaría bastante fácil. Bueno, listo. Si no hay pregunta, aclaración, entonces voy al siguiente aspecto que tenemos propuesto en nuestra slide. Voy a borrar este ejemplo, las cosas que he añadido. Si me permiten, voy a ver si me deja borrar por acá. Correcto. Tenemos que este manchón de lo que hemos hecho adicional. Bueno, entonces con el ejemplo bastante sencillo, vamos a pasar a la siguiente slide, si podemos. Correcto. Bueno, ahora nos vamos a presentar con unos sustantivos de la tercera declinación. Sustantivos, tenemos cuatro sustantivos que tienen una particularidad. Vamos a tratar de separarlos aquí con una rayita. Sustantivos de la tercera declinación. El primer sustantivo es poimen, que significa pastor, ¿no? El que dirige el grupo, las ovejas, ¿no? Poimen. Después viene eikon, que es imagen. Este primer grupito lo vamos a tratar de una manera. Y después vamos a ver con otro color, digamos el rojo, otro grupo de sustantivos que mes, y aion, eternidad, eterno, es otra forma. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Porque estamos evocando este modelo de sustantivo de declinaciones de la tercera declinación. Resulta que terminan todos en ni, en la N. Si ustedes ven, voy a señalarla por acá con rojo. Terminan en ni, mire la N, ni, poimen, o eikon. Aquí va sobre la N, el consonante que estoy señalando. O lo mismo, poimen, la consonante final es una ni, o aion, la última es una N, una ni. Entonces, todas las cuatro ejemplos que hemos colocado de tercera declinación son sustantivos que terminan en ni, en N, diríamos en español, ¿cierto? Y vamos a ver, si viendo los que son exactamente igual, ¿por qué unos cambian y por qué otros no? ¿Qué diríamos? Como que la mitad sí y la mitad no. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a ver? El primer grupo, voy a ponerles aquí un número 1 para que digamos que somos los números 1, y el número 1 corresponderá entonces a poimen y a eikon. Estoy poniendo aquí un rojo, ¿correcto? ¿Sí? Perfecto. Poimen y eikon. Bueno, vamos a ver por qué. Las raíces naturales nasales, es la N, ¿sí? De las terceras declinaciones terminan en ni, pero se distinguen por dos categorías, por dos ejemplos. La primera tiene que ver con sustantivos que experimentan un cambio, una variación, ¿no? De la longitud de la vocal temática. Entonces hay unas vocales, en este caso ya vamos a mencionarla, que experimentan un cambio, como la palabra poimen, que es pastor, o la palabra eikon, que es imagen. Nótese un detallito en esto que vamos a desarrollar, que la raíz de poimen, mire, que voy a señalarlo con un color, permítame, le voy a poner un colorcito azul. La raíz tiene un cambio porque la vocal
esta que estoy señalando aquí, de la eta, vocal larga, se vuelve vocal corta, vocal breve. Están viendo con color amarillo. Entonces, tuve un cambiecito de vocal larga eta, poimen, a vocal corta, poimen, con E. Y lo mismo, el sustantivo poimen, que se convierte, mire la vocal, que es la omega, le estoy señalando, se volvió ómicron. Entonces pasó de ser eikon a eikon. ¿Correcto? Este es el primer grupito que vamos a recorrer. En segundo lugar, vamos a ver otro grupo, el segundo grupo, será este que pongo aquí con el 2, amarillo aquí, perdón, en azul, poner aquí la flecha completa. Los sustantivos que no presentan esa variación. El primer grupo, si cambiaba, la vocal larga se volvía vocal corta, mientras que la vocal, la segundo grupo, no experimentan ese cambio. Bueno, entonces, como no experimentan ese cambio, la vocal se mantiene. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, en este ejemplo, la palabra mes, men, no tiene ningún cambio, y aion no tiene ningún cambio, se mantiene exactamente igual. Bueno, entonces vamos a declinar estos sustantivos para ver cómo se comportan. Bueno, voy a pasar a la siguiente slide, si me permiten. A ver si me deja un segundo aquí el cambio. A ver, voy a borrar estos churumbelos que puse yo acá. Discúlpeme. Vamos a mostrar eso que voy a quitar. Entonces tenemos por acá. Tenemos unos rayones que yo voy a dejar. Entonces, primer ejemplo. Voy a ponerlo con un color azul, el primer ejemplo de este sustantivo. Ponerlo aquí con un color azul. A ver, lo vamos a ver. Lo están viendo señalado con color azul, ¿correcto? Bueno, entonces tenemos la palabra pastor, primer pastor. Entonces estamos en la tercera declinación. A ver si recuerdan que habíamos mencionado por allá como una tablita que decía que había para el primer caso, para el caso nominativo, un asterisco. En el segundo era raíz más la desinencia, voy a ponerle otro color, que era asterisco os. En el caso dativo, la terminación era en i. Estoy poniendo la plantilla para que raíz más alfa, la terminación alfa, y el asterisco que era igual en el caso nominativo y vocativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mostrar. Primera declinación de la palabra poimen, el pastor, en nominativo. Se dan cuenta, voy aquí a colocar un color, señalo aquí con azul, la vocal temática que está en el sustantivo, es poimen, pues el pastor tiene una vocal eta, vocal larga. Y para el segundo caso, que lo puse con rojo, poimen se convierte en poimenos, ¿no? Mire que si pongo otro color azul aquí dentro de la raíz, la vocal larga eta se volvió vocal corta epsilon, entonces quedó poimenos y se comportó como la plantilla que habíamos dicho asterisco os en el segundo caso. Entonces poimen es la raíz, os la desinencia. Entonces entre el nominativo poimen pasamos al genitivo poimenos. Mire que dice. Y la palabra se estiró, se alargó, ¿no? Del nominativo que tenía 2 sílabas, poimen, pasamos a 3 en el genitivo poimenos.
¿Sí? Se estiró. Como se estiró la palabra, entonces la que puso la carnita para que se hiciese el asado, en este ejemplo, pues fue la letra épsilon, ¿cierto? Bueno. Genitivo poimenos. Tercer caso dativo, vemos poimeni. Mire que este genitivo, este dativo, voy a colocar aquí en un color, vamos a mostrar cómo se comporta tanto el genitivo poimenos como el dativo poimeni, como el tercer caso poimena. Y las desinencias, como la ven, las puse en amarillo, os y a, la forma en la que se configura el sustantivo en su longitud. Entonces, hemos cambiado de vocal larga eta, en el caso nominativo, a la vocal corta en genitivo, dativo y acusativo singular. El vocativo se comporta igualitico, lo voy a poner aquí con un color negro. El nominativo se comporta exactamente igual que el vocativo, así lo ven. Entonces quedó poimen. Si lo leo completo, entonces sería en singular, caso nominativo, poimen. Segundo caso en el genitivo, poimenos. Tercer caso en el dativo, poimeni. Cuarto caso, acusativo, poimena. Y vocativo, poimeni. Lo leo todo y invito a alguno que me ayude a leerlo para todo el grupo. Entonces, ahora sí, perdón, les voy a borrar esos tachones para que no se confundan. Entonces lo leemos nuevamente el singular. Poimen sería el pastor. Genitivo poimenos, del pastor, de posesión. Dativo poimeni, para el pastor. Acusativo poimena, a el pastor. Y vocativo poimen, oh pastor. Sería lo que diría la palabra en su declinación. Estamos declinando un sustantivo nasal de la tercera declinación, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica? Que cambió la longitud de la vocal temática de vocal larga a vocal corta. Bueno, ¿quién nos quiere ayudar a leer este primer ejemplo? Voy a ponerlo aquí con otro colorcito para que lo veamos. El singular. A ver si este niño se nos deja poner un morado. Eso. Y vamos a leer cómo se... Ay, bueno, me queda un poquito torcido ahí el decline, pero... ¿Quién nos quiere leer, por favor, el singular de la palabra pastor? El pastor. Bueno, Esther, muchas gracias. A ver, dale. Ok, profesora, buenas tardes. En singular. Sí, señora, en el singular. Ok. Poimen, poimenos, poimeni, poimena, poimen. Un poquitico, espérame, Esther. El acento en la carga tónica, nominativo lo hiciste muy bien, poimen. En el segundo, la lectura del acento es poimenos. Tiene un acento agudo en la épsilon, entonces se leería poimenos, poimenos. El dativo, corrígeme un poquitico la pronunciación, en el dativo poimeni y acusativo poimena. Estoy señalando, recargando como el acento del acento con fuerza, la carga tónica se llama eso. Entonces, genitivo poimenos, dativo poimeni, acusativo poimena. Y después volvería al vocativo poimen, pero cambia la vocal. Si me regalas de nuevo, Esthercita, nos regalas ahí su servicio generoso. Ok, profesora. Poimen, poimenos, poimeni, poimena, poimen. 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 Correcto. Muchas gracias, Esther, muy querida.
Muchas gracias por ayudarnos y compartir ahí ese momentito. Bueno, y ahora voy a mirar el segundo paso, el segundo momento que nos ha ayudado Esther. Muchas gracias. Y vamos a ver el plural. El sustantivo en plural sería de la siguiente manera. En el caso nominativo se lee poimenes, ¿no? Fíjense que puse un azul, perdón, voy a borrar aquí una cosita antes de que nos haga un coso. Puse en color verde el caso genitivo, la raíz del genitivo, para mostrar que con esa raíz que estaba en el genitivo, en el segundo caso, ¿cierto? A ver, lo voy a señalar acá con una flechita. Esta raíz la ponemos acá para formar o para estructurar el plural, ¿correcto? Entonces fíjense que está en verde, poimen, la raíz, y le agregamos las desinencias. En primera nominativo sería es, en genitivo sería on, en dativo i o si, en acusativo as, y en vocativo es, que fue lo que puse en amarillo, ¿cierto? Es, on, i, as, e. ¿Cómo lo vamos a leer? Nominativo, poimenes, genitivo, poimenon, dativo, poimesi, acusativo, poimenas, y vocativo, poimenes. Se fijan que entre nominativo y acusativo es exactamente el mismo. Entonces diríamos que se comportaría como de esta manera. Voy a poner aquí una flechita entre nominativo y vocativo. Bueno, ¿quién nos quiere leer el plural de los pastores? ¿Quién se quiere animar a leernos el lado del plural de este sustantivo? ¿Quién me dijo yo? Yo. ¿Quién se anima? Esther, bueno, muy bien, Esther, dale. Plural, poimenes. A ver. Después, Ok, profesor. después Alfredo, Wilfredo en el siguiente turno, por favor. Poimenes, poimenon, poimesi, poimenas, poimenes. Muy bien, Esther, muchas gracias. Súper, súper, así está la lectura muy bien. Hagámoslo también con Wilfredo. Gracias, Wilfredo, por tu presencia. A usted, profesor. A ver, veamos. Poimenes, ¿Correcto? poimenon, Sí, poimesi o poimesin, sí. poimenas, poimenes. Perfecto, muy bien, Wilfredo. Nos estás leyendo la forma en la que hacemos el plural de un sustantivo de tercera declinación, en este caso, poimenes en plural. Muy bien, muchas gracias, Wilfredo. Cosa particular, ¿qué debemos aprender para este ejemplo y para utilizarlo con otros sustantivos que tengan la raíz nasal, que tengan este cambio? Porque ¿cuál fue el cambio que pasó? Que la vocal en el nominativo eta se volvió epsilon, ¿cierto? Entonces, ese cambio que tuvimos en el genitivo es el que nos sirvió para estructurar todo el plural, ¿cierto? Entonces queda poimenes. Bueno, muy bien, fácil, ¿cierto? Sencillo, es fácil. Hay que poner atencióncita cuál es el cambiecito que experimentó. Este sustantivo, el pastor o los pastores, tienen un cambio en la longitud de la vocal temática, ¿cierto? Eso es lo que pasó. Ahora vamos a irnos al siguiente ejemplo. Perdónenme, yo tacho por acá. Y nos vamos a ir al segundo sustantivo que tenemos en el ejemplo, que va a ser la palabra imagen. Voy a ponerla aquí en azul para señalar que estamos pensando en este sustantivo. Entonces la palabra imagen, ¿no? Nosotros en español utilizamos ícono, ¿no? Cuando vemos una imagen, mire que viene del griego.
Entonces, ¿cómo lo leemos? Esta misma palabra le pasa algo similar que en la vocal temática. ¿Cuál será la vocal temática? La omega, ¿cierto? Se convierte en vocal corta Omicron, ¿sí? Omicron. Entonces voy a leerla en el mismo ejemplo. Entonces en el nominativo sería eikon, nominativo, sería la imagen, ¿no? El genitivo eikonos, mire que la omega se volvió Omicron, eikonos, genitivo. Caso dativo, eikoni, acusativo, eikona, y vocativo, eikon. Entonces sería la imagen en el nominativo, de la imagen en el genitivo, para la imagen en el dativo, acusativo a la imagen, y en el vocativo, o imagen. Entonces tenemos la forma en el singular. ¿Quién me lo quiere leer cómo estamos haciendo este segundo ejemplo de sustantivo nasal que tiene cambio de la longitud de la variación de la vocal? ¿Quién me quiere leerlo en el singular? Tan amable, tan generoso o generosa. Estoy fijando si alguno se está... ¿Quién me quiere ayudar para leer ese singular? Eikon, eikonos, eikoni, eikona y eikon en el singular. Elizabeth, muy bien, Elizabeth, dale. Tienes desactivado el micrófono. Sí, ahora, Ahora bien? sí, sí señora, muy bien, Gracias. dale. Ya, es eikon, eikonos, eikoni, eikona, eikon. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. También estaba Gender. Ajá, ¿me escuchan? Sí señor, muy bien, bienvenido. Ajá, ok, diga. Eikon, eikonos, eikoni, eikonon. A ver, repitamos un poquitico que ¿Me escucharon? se me perdió en alguna parte el sonido. A ver, volvemos despacio y te hago retroalimentación para que la leamos correctamente. Entonces en el nominativo era eikon, muy bien. Segundo, en el genitivo eikonos, dativo eikoni, acusativo eikona, y en el vocativo eikon. Repítelo por favor, Gender. Eikon, eikonos, eikoni, eikona, eikon. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gender. Entonces, hemos hecho el singular de este sustantivo nasal que experimenta cambio en la longitud de la vocal temática. Bueno, y vuelvo a colocar en el color verde la raíz con la cual, voy a señalarla aquí, la raíz que está en el genitivo. Con esta misma vamos a asumir la formación, la estructuración de el plural, ¿cierto? Mire que está en verde, eikon hasta la ni, con esa misma utilizamos para estructurar, formar el plural. Y si ustedes se fijan, si ven al lado, el plural, las desinencias es, on, y, as, es exactamente igual para colocar las desinencias de esta misma raíz, o sea, agregamos a la raíz eikon con las terminaciones. Las desinencias son es, on, si, as, es. ¿Correcto? Estoy retomando las desinencias
son exactamente iguales para este tipo de sustantivos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo leeríamos? Y con eso invito a alguno que también me ayude a leerlo. Entonces, plural, eikones, mire que el acento está sobre la E, eikonon, genitivo, dativo eikosi, acusativo eikonas, y vocativo eikones, ¿no? Entonces, eikon, eikones, eikonon, eikosi, eikonas, eikones. Bueno, ¿quién nos quiere ayudar a leer el plural de imagen? A ver, ¿quién nos ayuda? Muy bien. Estoy viendo a Jackie. Bienvenida, Jackie. Buenas tardes. ¿Se me ¿Cómo es? escucha? Sí, señora, te estamos escuchando Ok. perfectamente. Ya, sería eikones, eikono, eikosin, eikonas, eikones. Jackie, atención. Repíteme un poquito el genitivo plural, que era eikonon. Eikonon. Correcto. Entonces repitámoslo todo para que nos quede bien bonito. Nominativo singular. Nominativo singular. El primero. El primero. Eikones. Eikones. Correcto. Eikonon. Sí. Eikosin. Eikonan. Eikones. Muy bien, muy bien. Así estuvo perfecto, Jackie. Muchas gracias por tu ayuda, por tu lectura. Y fíjense ustedes, si se dan cuenta, que la forma del plural es exactamente igual, la desinencia, ¿no? La terminación. También nos está ayudando Chipivo. Nelly. Nelly, a ver, bueno, Nelly, es que veía solamente el nombre Chipivo, entonces sabía quién era. Eikones. Sí. Eikonon. Eikonon. Léeme bien la Eikonon. terminación. Eikonon. Sí, correcto. Eikosi. Eikonas. Eikones. Muy bien, Nelly, muchas gracias. Fíjense lo importante, y lo hemos recalcado, que la lectura de estas terminaciones finales se hagan muy exactas para que corresponda en el caso que estamos utilizando. Bueno, muy bien. Mire que hemos hecho dos sustantivos como el pastor, poimen, o como imagen, eikon, que experimentan el cambio de la longitud de la vocal temática. La vocal eta se volvió epsilon en un caso, o la omicron se volvió, la omega se volvió omicron, segundo caso. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de estos sustantivos de tercera declinación, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo, a la siguiente slide. Tenemos en nuestro ejercicio para mostrar cómo se comporta este sustantivo. Permítame un segundo, voy a borrar los cositos que habíamos puesto en el anterior. A ver, ¿qué era este borrón? ¿De acuerdo? Bien. Entonces resulta que vamos a ver un segundo grupo, un grupo, ¿qué pasó? Siendo iguales, porque son sustantivos que tienen una desinencia en vocal nasal, en la N, estos no tienen cambio, no hay cambio, no hay variación en la longitud de la vocal temática, o sea que son igualiticos. Entonces algunos se preguntará, ¿por qué mitad sí experimenta el cambio y mitad no, siendo exactamente igual el comportamiento final, la desinencia, ¿cierto? No existe una razón gramatical, diríamos, bueno, yo no sé si con el ejemplo me voy a hacer entender,
pero decía mi profesor de griego que en algunos casos la mamá a uno sí le da permiso y en otras con las mismas características no le da permiso. Se quiere ir, no sé, de fiesta, de permiso, de paseo, y en unos sí le dicen que sí y en otros le dicen que no, es siendo las mismas características. Entonces decía mi profesor, tanto en griego como en hebreo, porque así hablan las madres griegas. Así hablan las madres griegas. Entonces la mitad de veces sí y la mitad de veces no. No sé si con el ejemplo estoy haciendo entender que en este segundo grupo vamos a ver sustantivos de tercera declinación con desinencia nasal, con terminación en N, pero estos no tienen ese cambio. Los anteriores que hemos visto sí experimentan y son casi que prácticamente iguales la forma. Entonces diríamos que 50% sí y 50% no. Entonces vamos a ver el sustantivo mes. ¿Han visto? Ahora creo que ya, no sé si ya se terminó. Estaban dando al jugador de fútbol de Argentina, Messi, ¿no? Messi. Pues mire que Messi es una palabra que significa mes, ¿cierto? Entonces, este sustantivo, siendo nasal de tercera declinación, no tiene cambios. Se fijan entre el nominativo y el genitivo, la vocal temática, o sea, en este caso la eta, se mantiene, no tiene cambios. Entonces, miremos, vamos a declinarlo. En primer caso sería el nominativo singular, men, ¿no? Segundo caso, el genitivo, menos, mire, menos. Dativo, mení, acusativo, pasa el acento en circunflejo a otra sílaba, mena, y en el vocativo, men. Si ustedes se fijan, tenemos la plantilla asterisco, os, y, a, asterisco, que la ponemos en la parte inferior, y este sustantivo se comporta tal cual. Experimentamos. No hubo cambio, mire que estoy poniéndolo aquí con azul, la vocal eta es exactamente igual en los demás casos. No hay cambio, ¿correcto? Entonces, vuelvo y lo leo. En el singular, men, genitivo menos, el acento es agudo en la siguiente sílaba. Mení, segundo caso. Acusativo, mena, y vocativo, men. Bueno, no sé si había algún compañero o compañera que nos quiera leer esta primera parte del caso en singular. Estoy poniéndolo aquí con rojo. ¿Quién nos quiere leer el singular de este sustantivo? Men, menos, mení, mena y men, que sería el mes del mes, ¿no? Para el mes y al mes y oh mes. ¿Quién nos quiere leer? A ver, alguien que nos quiera ayudar y participar. Ok, Esther. profesor. Esther, muy Sí, bien, bienvenida. ok. Dice, men, menos, mení, mena, men. Bueno, muy bien, muchas gracias. Por aquí en Colombia, esta terminación de que está en el acusativo es un apellido muy parte de la parte del Cauca y de Mena, ¿no? Es un apellido muy usual en Colombia, no sé en otros países, pero mire que es para el mes y al mes, ¿no? Entonces, mené, menos, mení, mena, mena. Muy bien que nos ha ayudado Esther. Bueno, y así, si nos damos cuenta, perdón, yo borro aquí si había un tachón por acá. Vamos a ver el plural nuevamente. La raíz que está presente en el genitivo, voy a señalarlo acá,
pongo una rayita en azul, nos sirve la raíz tal cual men es tomada para formar el plural y miramos la conformación. Entonces quería la raíz en azul, men, más las desinencias, en el caso nominativo sería es, en el genitivo on, en el dativo i o in, acusativo as y vocativo es. La desinencia, estoy poniéndola en color azul. Entonces, ¿cómo se leería? Nominativo sería menes, mire que la pronunciación cambió de sílaba, entonces menes. Genitivo, menón, cambió, se movió a la omega. Dativo, mesí o mesín, mire que ahí está el nombre del jugador, ¿no? Mesí, mesí. Acusativo, menas. Y vocativo, menes. Si se dan cuenta, entre el nominativo y el vocativo es el mismo, ¿no? No hay variación. Voy a ponerlo por aquí para que lo vean. Bueno, entonces voy a volverlo a leer y alguien nos ayuda. Entonces, en el caso del nominativo, menes, genitivo, menón, dativo, mesí, acusativo, menas y vocativo, menes. ¿Quién nos quiere ayudar a leer esta segunda sección? Me aparece, no me aparece el nombre, dice el nombre. ¿Quién será el nombre de este usuario que no lo vemos? Ahora y nos da el sonido para que sepamos con quién estamos hablando. Puede activar, ahí está, muy bien, ya está activo su micrófono. Sí, ¿me escuchan? Muy bien, danos tu nombre para que sepamos con quién estamos hablando. Soy el estudiante Modesto. Modesto, muy bien, bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a leer el plural entonces, Modesto. En nominativo, menes. Genitivo, menón. Dativo, mesí, mesí o mesín. Acusativo, menas. Y vocativo, menes. Muy bien, Modesto, muchas gracias. Fíjense cómo en este ejemplo, tanto en el singular como en el plural, la vocal no experimentó ningún cambio, se mantuvo, ¿correcto? Mire que la eta, la E larga, se mantiene presente durante todas las formas del sustantivo, entonces no tiene ninguna variación, cambio, modificación de este sustantivo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Estamos colocando dos de sustantivos que tienen cambio y dos que no tienen cambio. Estamos ya colocando el cuarto caso, el cuarto ejemplo de sustantivo que no tiene longitud, cambio en la longitud de la vocal. Entonces aquí colocando en azul la forma de este otro sustantivo. Entonces colocamos, tenemos, a ver, en el caso nominativo en singular, la palabra era es aion, primer caso, nominativo. Genitivo, aionos, segundo caso. Tercer caso, aioni. Cuarto caso, el acusativo, aiona. Y primero en vocativo, aion. Entonces aquí estamos colocándola con azul. Así lo cogemos y lo vamos a leer. Aion, aionos, aioni, aiona, aion. Si se fijan, la vocal temática es la omega y no tiene ningún cambio. En todos los casos se mantiene. ¿Quién desea leernos esta forma del sustantivo en singular?
Cuéntenos. No sé si está algún compañero queriendo compartir. Si activa su micrófono, por favor. Correcto. Activa tu micrófono, por favor. Ya. En nominativo, aion, genitivo, aionos, dativo, aioni, acusativo, aiona, vocativo, aion. Muy bien, nos quedó perfecto el aion, aionos, aioni, aiona y aion en el singular. Muchas gracias, muy formal. Bueno, y nuevamente, en este caso, como no hubo cambio, la raíz utiliza la misma estructura para hacer el plural. Si ustedes me permiten, yo coloco aquí la raíz para formar el plural. Voy a ver aquí con un azul. Aion se mantiene y las desinencias que van a modificarse o a variar en el plural serán es para el nominativo, on para el genitivo y o in para el dativo, as para el acusativo y es para el vocativo. Entonces, si lo leemos completo, sería, primer caso, aiones, en el caso nominativo, en el genitivo, aionon, en el caso dativo, aiosi o aiosin, suena como un vallenato aquí colombiano, acusativo, aionas, y vocativo, aiones. Si alguno desea ayudarnos a la lectura de esta forma plural del sustantivo. ¿Quién nos ayuda? Muy bien, Luis Salinas, bienvenido Luis, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, en el plural, el nominativo sería aiones. En el genitivo sería aionon. 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 No, aionon, en la primera omega viene el acento. Aionen. Aionon, perdón. Aionon. Correcto. En el dativo plural, aiosin. En el acusativo plural, aionas. El vocativo, aiones. Aiones, muy bien Luis, muchas gracias. Había Gracias. otro participante que había alzado la mano. ¿Quién era? Esther, muy bien. Bienvenida, Esther. Ok, profesor. Plural, aiones, aionon, aiosi o aiosin, aionas, aiones. Muy bien, Esther, muchas gracias. Y también está acompañándonos el Cita. Sí, profesor. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Aiones, aionon, aiosin, aionas, aiones. 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 El acento está en la omega, sí señora, muy bien. Muy bien, el Cita, muy bien, te ha quedado bien. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu participación. Bueno, como ven, entonces estamos en el segundo grupo que, a diferencia del primero, que tenía variación o cambio de la longitud de la vocal temática, ¿cierto? En este segundo grupo, la vocal no cambia, queda completamente igual. Por eso decíamos que
en el primer grupo, el 50% más o menos, corresponderá a los que experimentan ese cambio de la longitud de la vocal temática, y en el segundo grupo, aquellos que, siendo iguales, no experimentan cambio de la longitud. Entonces son 50 sí, 50 no, digámoslo así, de esta manera. Ahí vamos a tener una serie de ejemplos presentes para ver cómo se comportan sustantivos de esta forma, de esta manera, sin el cambio de la longitud de la vocal temática. Bueno, voy a borrar por acá. Entonces hemos visto 4 sustantivos. ¿Lo recuerdan? Me voy a devolver, un momentito. Voy a devolver. Teníamos sustantivos que experimentan cambio en la longitud de la vocal temática, ¿cierto? Y y sustantivos que no experimentan el cambio. 2 que sí, 2 que no. ¿Correcto? ¿Hasta ahí va correcta mi explicación? No sé si los que me están viendo aquí en pantalla, Luis, me asienten. ¿Correcto? Muy bien, muchas gracias, Luis, por hacernos asentimiento de esto que hemos visto. 2 grupos que cambian la longitud y 2 que no lo cambian. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar, un momentito, perdón, que se me disparó el vocabulario. Vamos a recorrer algunas de las palabras que están presentes en esto, que se comportan como esto que hemos hecho en la lección 12. Como estos ejemplos, vamos a ver, voy a marcar gramaticalmente, si me están siguiendo, tienen el texto o la slide de lo que estamos presentando, voy a tratar de marcar los acentos. Ahí está, porque me está apareciendo un cosito que no quiero que me aparezca. Tengo trepado esto por acá, no sé por qué. Bueno, entonces el vocabulario vamos a tratar de marcarlo. Voy a marcar con rojo donde viene el acento o donde viene el espíritu para que lo hagamos. Alguno me dirá, pero profe, ¿por qué no lo pone como viene en la versión del libro? No quiero que lo vean en el libro porque ahí ya está marcado. Yo quiero que lo marquen porque juntos marcamos y aprendemos dónde viene el acento, dónde viene el espíritu. Por esa razón yo lo pongo así, digamos, de una manera un poco abierta, ¿correcto? Pero es didáctica la razón por la cual quiero que veamos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el vocabulario con la preposición epi. Entonces, epi, vamos a ver si la luz, me deja, trae un espíritu suave. Estoy poniendo aquí un acento, a ver si lo ven, si se alcanza a ver. Correcto. Tiene un espíritu suave y después tiene un acento agudo en la otra sílaba y se va a leer epi, ¿cierto? Epi. Epi es una preposición que tiene varias posibilidades. Una, regir caso genitivo, o otra, regir caso dativo, o regir caso acusativo. Eso está utilizado en estas 3 formas. En el caso genitivo significa sobre, o antes de, o sobre, ¿no? En el caso dativo, a, en, sobre, a, o como en acusativo, sobre, arriba de, con respecto a. Alguno me preguntaba, no me acuerdo quién era el que me había dicho la semana pasada, cambia, se modifica la preposición según el caso, sí señor, y eso implica también cambio en la traducción, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que estén en caso genitivo o en dativo o en acusativo. Se varía, se modifica. Bueno, entonces tenemos aquí el ejemplo de la preposición epi. Voy aquí, bueno, por aquí debe haber algunos. ¿Aquí hay peruanos hoy? Sí. Cuéntame cuántos peruanos están viendo hoy nuestra clase. La razón por la que pregunto es porque vamos a ver este primer sustantivo que se llama limen, tiene un acento agudo en la eta, la van viendo ahí en rojo, limen,
Y ese en el genitivo se vuelve limenos, pongo el acento agudo aquí sobre la E. Mire que la vocal larga, eta, se volvió epsilon, ¿cierto? Estoy poniendo ya solamente la forma. Limen, limenos, y el artículo es jo. Entonces, el puerto, limen, y el caso genitivo, limenos, puerto. ¿Cómo es que se llama la capital de Perú? ¿Quién me lo dice? Están escribiendo en el chat Lima. Lima. Y Lima es un puerto, ¿cierto? ¿Correcto? No, Lima es la capital, el puerto es Callao. Bueno, lo que quiero decir, perdónenme, es que la palabra Lima viene de la raíz de griego limen, limenos, y se refiere a que es un puerto. Por eso es que se llama Lima. ¿Correcto? Entonces esa era la correlación que quería hacer con el término. Muchas gracias. Limen, limenos, jo, significa el puerto. Ya viene del origen de la palabra del sustantivo de Lima. Bueno, ya habíamos visto en segundo caso el pastor, limen, agudo en la E, limen, y en el genitivo se vuelve limenos, jo, el pastor. ¿Correcto? Segundo caso, vamos a ver el sustantivo brazo o poder, que es brachion, acento agudo en la iota, brachion, y en el genitivo se vuelve brachionos. Bueno, el acento venía aquí a continuación, después de la raíz. Aquí venía el acento, después, que se me corre un poquito. Entonces, brachion, brachionos, jo, el artículo es jo, significa brazo, poder o potencia. Entonces, cuando se habla en algunos textos del Antiguo Testamento que se vea su brazo, es que se vea su poder, ¿no? El poder divino. En griego, entonces, brachion, brachionos, jo. Jo es el artículo, ¿no? Nos identifica que estamos con el artículo. Bueno, pongo el siguiente sustantivo. De brachion sonamos a geiton, un acento agudo en la iota, eso, geiton, y geitonos, con la O, que la sílaba queda ahí después de la iota, geiton, geitonos, y ese es el vecino que puede ser jo o puede ser ge. ¿Qué significa? Que es un sustantivo que puede ser masculino, geiton, geitonos, jo, o como femenina, geiton, geitonos, ge. ¿Sí? Lo único que varía es el artículo masculino o artículo femenino. Pero la forma del sustantivo es exactamente igual. No tiene ningún cambio entre masculino y femenino. También tenemos el sustantivo, no nos gusta mucho el cachudo, pero por aquí viene atravesado, daimon, agudo en la iota, daimon, daimonos, jo, masculino. Entonces, el demonio, el espíritu malo, ¿no? Aparece aquí también en algunos textos de la escritura. Todos estos nombres, todos estos sustantivos que están en la gramática, están en el texto sagrado. Entonces, por eso lo vamos conociendo, ¿no? No es que le hagamos proselitismo al cachudo, pero hace por aquí, se asoma por aquí. Bueno, entonces daimon, daimonos, jo, artículo. Después encontramos, después del demonio, el eikon, que ya lo vimos. Tiene un espíritu suave sobre el dictongo y agudo en la vocal omega, eikon, y se vuelve eikonos,
y tiene artículo femenino G, la imagen. La imagen. Sigo. Viene líder o libertador o jefe o autoridad. Tiene espíritu fuerte. Atención, que es al contrario, un espíritu fuerte o áspero. Se lee como una J, ¿no? Gemenón, agudo en la omega. Hegemón, hegemonos, y el artículo es jo, jefe, guía, gobernador. Después viene el sustantivo nieve, gion, acento agudo en la O, gion, gionos, G, artículo femenino, la nieve. Vamos, entonces, este primer grupo de sustantivos, donde vamos, Luis nos está haciendo una pregunta, con mucho gusto, dale Luis. Gracias, profesor. Creo que en alguna ocasión habíamos estudiado que daimon tenía un artículo neutro. Sí, señor. Ahora aquí lo estamos viendo con masculino. Sí, señor. ¿Se utilizan ambos? Ambas Ok. formas aparecen. Sí, señor. Muy bien. Oh, muchas gracias por la ok. observación. Gracias. Bueno, Luis, muy bien. Y vamos a avanzar en la siguiente slide. Si este niño nos deja. Ok, perdón. Borro donde están los acentos, los espíritus, para que no nos haga alguna picardía. Bueno, aquí el tiempo nos está... Bueno, si alguna no descansa, los pronombres reflexivos los voy a mencionar y los desarrollamos en la siguiente. Tenemos el sustantivo Helen, trae un espíritu fuerte y además hay un acento agudo. Entonces, helenos, perdón, jo, artículo masculino, entonces sería el griego, miren, ¿no? Lo que estamos estudiando, ¿no? Después viene el sustantivo, nos apareció manchado, ¿por qué? Borro. La palabra men, acento agudo en la eta. Ay, bendito. A ver, menos, y artículo jo, entonces el mes. Después viene otro grupito que no tienen, este otro grupo que viene a continuación, no tienen cambio en la longitud de la vocal temática. Entonces tenemos agon, nosotros en español utilizamos este término, agón, agonos, ¿no? Competencia, concurso, lucha, tiene un espíritu, un artículo masculino. Mire que cuando alguien está enfermo, entonces bueno, está en una lucha, ¿no? En una agonía. Después viene la época, la edad, aion, que lo mencionamos, espíritu suave y acento agudo, agionos, jo masculino, época, siglo, eternidad. Después viene ampelón, trae un espíritu suave sobre la alfa y acento agudo en la omega. Ampelón, ampelonos, jo, la viña, el viñedo. Después viene el invierno, geimón, acento agudo en la omega. Espíritu fuerte sobre el artículo, jo, el invierno. Guitón, acento agudo en la omega. Eigon, circunflejo. Gaitonos, artículo jo. Y si se dan cuenta, este grupo con el que cierro la túnica, todos estos
no tienen cambio en la longitud de la vocal temática. Desde el helenos, men, agón, aión, ampelón, geimón y gitón, todos esos no tuvieron cambio en la longitud de la vocal temática. Bueno, voy a enunciar, de pronto con la siguiente clase vamos a retomar el pronombre reflexivo. Entonces sería emautú, trae un espíritu suave sobre la E y un circunflejo sobre el dictongo de. Entonces, emautú de sí, de mí mismo, es un reflexivo. El plural sería geautón, ¿cierto? En el segundo, esta es primera persona, ¿no? Singular y plural. En el segundo, seautú, el complejo sobre la eta, y el plural es exactamente igual al anterior, geautón, de ti mismo, y en el tercera persona, geautú y geautón, para decir de mí mismo, de ti mismo y de sí mismo, ¿no? El pronombre que utiliza las tres personas, primera, segunda y tercera. Y concluiríamos en nuestro vocabulario de hoy con una conjunción que trae un espíritu suave y acento agudo ahí y significa o, ¿no? O bien, ok, que es e. Bueno, vamos un poquito cortico de tiempo, voy a cerrar con un ejemplo para el ejercicio final, si me lo permite. Voy a borrar acá. Espero que hayan podido tomar los acentos y los espíritus. Y me voy para el último contenido de esta tarde, que son los ejercicios. Entonces, como ustedes ven, utilizamos la palabra, voy a explicar un poquitico qué es lo que quiero que hagamos en este caso, en estas frases, que harán parte de la explicación. Tenemos la primera palabra, el primer ejercicio, tiene un artículo masculino nominativo plural, ay, perdón, lo hice al revés, perdón, lo hice mal. Encima lo repito. Se leería nominativo geitones, plural, nominativo, geitones, acento agudo en la iota. Entonces, hoi geitones, ¿no? Entonces, sabemos que geitón, ¿qué era? El vecino o la vecina. Entonces, en plural sería los vecinos o los próximos, ¿no? Aquí vamos a encontrar un verbo, el verbo decir, ¿no? Que trae espíritu suave, ¿cierto? Espíritu suave. Y ahí, aquí mismo, acento agudo, el legón decía, ¿sí? Los vecinos decían, viene, aquí es un poquito rarito, al contrario, jo, y utilizamos el mismo aquí encima, geitos, y el verbo ser, que trae un espíritu suave y espíritu fuerte ahí también. Entonces sería hoi geitones elegon jutos en. Repito. Hoi geitones elegon jus eite. Bueno, entonces aquí estoy mostrándoles cómo
se estructuraría el verbo en griego para reconocer cuál sería su uso. Entonces, si estamos en esta lección, en la lección 12, ¿qué vamos a encontrar? Que la primera palabra es los vecinos, hoigaitones, el verbo decir en imperfecto, decían, ¿qué decían? Este es, ¿cierto? Los vecinos decían, este es. ¿Sí? Ahí está suponiendo que se engancha con otra frase para entender a quién se está refiriendo, ¿no? Pero literalmente sería hoi, gaitones, los vecinos, elegon, decían, que decían, este es. ¿Correcto? Y así como he hecho el ejemplo número 1 de los vecinos decían, este es, así vamos a propender a desarrollar los siguientes ejercicios que están para nuestro ejercicio de hoy. Bueno, apreciados compañeros, con las 5:10, creo que vamos finalizando nuestro ejercicio para hoy. Espero que haya sido adecuada la presentación de lo que hemos hecho hoy. Voy a cerrar, no sé si hayan preguntas, dudas, aclaraciones, ¿no? Tranquilos que, como dije, la próxima clase, uno de los repasos va a ser presentar varios verbos completos de presente, de imperfecto y de futuro para ver cómo se articulan y cómo se ven presentes en las frases. Bueno, pues no sé si hay alguna duda, pregunta, aclaración. ¿Alguien trae dudas? Hoy hemos hecho un trabajo bastante bueno. Espero que disfruten, que repasen, que vuelvan a leerlo, ¿no? Y con eso haremos el repasito la próxima semana. Pues si no es nada por eso, me alegra haber compartido esta tarde de ustedes y que podamos recuperar en la memoria en el siguiente ejercicio, haciendo todo el ejercicio circular de los presentes, de los imperfectos y los futuros. Bueno, muchas gracias, bendiciones para todos.